Muy bien, buenas noches. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bien, gracias a Dios que podemos estar acercándonos al fin de la semana, ¿verdad? Estamos ya el día jueves, estamos llegando a nuestro sexto tema y quiero solamente mencionar el título de esta noche. Es más bien una pregunta. ¿Por qué hay dolor? Seguramente todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué existe? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Les he estado contando un poquito acerca de mi familia, de la vida en el rancho, allá en un ambiente rural. Y les dije que yo crecí con mi abuela y con mi mamá. Pero el año pasado, recién nos habíamos casado con mi esposa en noviembre. En diciembre, mi abuelo, que estaba separado de mi abuela materna, tuvo un accidente. Él ya tenía 84 años y todavía manejaba una pequeña motoneta. Y mi mamá constantemente le decía: papá, ya deja esa moto porque te puedes caer, ya no tienes la destreza para maniobrarla. Y ya se había caído en algunas ocasiones, pero no había pasado más que algunos golpes. Pero en diciembre tomó una autopista, una carretera, y aunque él siempre decía: es que yo voy despacio, yo no voy rápido, y voy por la orillita. Pues no sabemos exactamente cómo fue el accidente, pero la cuestión es que, gracias a Dios, algunos conocidos de mi mamá lo encontraron accidentado en la carretera. Y a como pudo ese conocido de mi mamá, lo sacó a la carretera, pues llamó a la ambulancia, lo llevaron al hospital, pero tenía múltiples fracturas. Y realmente, pues no podían hacerle cirugía porque ya estaba muy avanzado en edad. Y mi mamá tuvo que estar allí con él, pues varias semanas. A tal punto que en algún momento, pues con mi esposa decidimos ir para apoyar a mi mamá, quedarnos con mi abuelo, bueno, por lo menos yo, porque necesitaba que una persona estuviera con él. Y pude estar con ellos una semana ahí cuidando de mi abuelo. En enero, pues yo tuve que regresar y unas semanas después mi abuelo falleció. Pero mientras yo estaba en el hospital, estábamos en el área de urgencias y allá es diferente, el sistema médico es diferente como es acá o en Estados Unidos. Allá los hospitales están llenos, no solamente adentro, sino afuera. Los familiares están a las afueras esperando noticias y sobre todo en el área de urgencias médicas, hay familiares que permanecen ahí las 24 horas porque a veces adentro no hay algún medicamento, algún insumo y tienen que llamar a alguien para que lo pueda conseguir y lo pueda llevar. Así que necesitan estar permanentemente allí a las afueras de la puerta, esperando a que los médicos den alguna indicación. Y mientras nos quedábamos allí, ya unos 4 años atrás había estado también en un hospital por mi abuela, pero escuchaba siempre esa pregunta cuando llegaba alguna familia con algún pariente, algún familiar, y mientras ingresaba y solamente dejaban pasar a uno y los demás se quedaban allá afuera, escuchaba siempre esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué le sucedió? Y entre esas ocasiones pude llegar a escuchar personas que cuestionaban a Dios: ¿por qué Dios permites que suceda esto? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi bebé? Y uno pudiera decir, bueno, un adulto de 84 años
que anda manejando una motoneta y tiene un accidente, pues quizás no te cuestionas tanto por qué le sucedió eso. Pero cuando tú ves a un bebé que padece una enfermedad terminal o una situación que no tiene explicación, la pregunta lógica es ¿por qué sucede esto? Y todavía si somos creyentes en Dios, llegamos a preguntar y a cuestionar a Dios, ¿por qué permites esto? Ahora, saben que esta pregunta no es algo nuevo que nosotros nos hagamos, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontramos con muchas personas que cuestionaron con esta misma pregunta a Dios. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos y quiero que me acompañen al libro de Habacuc. Vamos a ir al libro de Habacuc. Tenemos el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Este profeta, en un sincero preocupación, le cuestiona a Dios y en el versículo 2 él pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Ahora vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 18. Y dice el profeta Jeremías: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Saben que cuando nosotros vemos estas cuestiones que estos profetas de Dios le hacían a Dios, podemos entender que cuando nosotros cuestionamos a Dios con honestidad, como lo hicieron estos hombres, especialmente cuando estaban atravesando por circunstancias o por circunstancias de dolor o de sufrimiento, es una forma genuina en la cual nosotros podemos permitir expresar de cierta manera nuestra fe en Dios, porque preguntamos acerca de algo. ¿Por qué? Ahora, queridos hermanos, esos son unos ejemplos. El salmista David, de la misma manera, en muchas ocasiones cuestiona al Señor del porqué de las cosas. Pero saben, el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, precisamente haciendo alusión a un salmo que David escribió, ¿saben que le preguntó a Dios y utilizó esta expresión de ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Cuando estaba justamente allí en la cruz, a punto de morir. Así que es una cuestión natural del ser humano el preguntar el porqué de las cosas. Sin embargo, queridos hermanos, debo señalar que muchas veces el dolor, el sufrimiento, es un resultado de nuestras decisiones que nosotros tomamos. Sin embargo, el origen primario del dolor y el sufrimiento es la consecuencia de la rebelión contra Dios. Y esta noche no quiero centrarme solamente en la pregunta del por qué, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros siempre vamos a estar preguntando por qué de esto, por qué de lo otro. Pero el punto en este momento es que el dolor o el sufrimiento es el resultado de apartarse de Dios. Y el origen nosotros lo encontramos
en ese primer ser que se rebeló en contra de Dios, que fue Satanás. El libro de Apocalipsis señala allí en el capítulo 14, 12, que hubo una guerra en el cielo, una gran batalla, y en esa gran batalla lucharon, ¿quiénes? Miguel y sus ángeles. ¿Contra quién? Contra la serpiente, el dragón, la serpiente antigua. Y a partir de esa batalla, el mal se manifiesta en el universo. Ahora, el tratar de preguntar por qué Satanás se rebeló, siendo un ser perfecto, como lo menciona el profeta Ezequiel, es un misterio, queridos hermanos. Es un misterio que por más que nosotros tratemos de dar una explicación, sería justificar el mal, el pecado. No podemos encontrar una respuesta a eso. La Biblia señala, ¿verdad?, que Satanás comenzó a mirarse a sí mismo, comenzó a contemplar su hermosura y entonces llegó a corromperse su corazón. Pero ese misterio de cómo es posible que en un ser creado perfecto pueda surgir eso, es un completo misterio que no podremos resolver en esta vida. Pero yo no quiero centrarme en la pregunta de por qué, sino más bien, ¿para qué permite Dios el sufrimiento? Porque es una realidad. Dios no es el originador del sufrimiento ni el dolor. Queda claro que el originador primario, ¿quién es? Satanás. En él se ha manifestado la maldad. Pero entonces les decía yo que aunque Dios no es el autor del sufrimiento, Dios permite el sufrimiento. Y entendiendo que Dios permite el sufrimiento, entonces sería apropiado o sería, tal vez podríamos encontrar mayores lecciones y mayor provecho en preguntarnos ¿para qué Dios permite que nosotros pasemos por el dolor o por el sufrimiento? Y esta noche solamente quiero mencionar 3 cosas por las cuales Dios permite que nosotros podamos enfrentar o vivir situaciones en las cuales nos puedan traer dolor y sufrimiento. Hace también un poco más de un año, desde joven yo he tenido una situación en la cual se me han generado una condición que le llaman lipomas, es decir, unas bolitas como de grasa que se van acumulando y forman como un pequeño tumorcito encapsulado. Recuerdo que cuando estaba en la universidad yo tenía uno en el abdomen y era solamente como una pequeña bolita y no me causaba ningún dolor, ninguna incomodidad, pero en una ocasión, cierto día, empecé a sentir como un poco de comezón y se empezó a inflamar y se puso rojo, así que tuve que ir al médico y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que extirparlo porque se te infectó. Así que me tuvieron que hacer una incisión, me hicieron una limpieza y me lo quitaron. Pero ese no fue el único. Y el año pasado, nuevamente, me surgió uno más. Y igual no pensé que fuera a ser algo grave, pero igual se llegó a complicar. Y ese se puso más feo. Y era aquí abajo del glúteo y la pierna, así que en el abdomen lo puedes soportar porque no es un lugar donde estés tocándote o que te esté molestando constantemente, pero en esta zona, pues te tienes que sentar, caminar, acostarte, moverte y es sumamente incómodo. Así que tuve que ir al médico y cuando me revisó, me dice, ¿sabe qué? Tengo que hacer una incisión, pero eso era ya una situación muy más profunda. Y entonces yo le decía a mi esposa, porque todavía no estábamos casados, oye, pero yo siento que sí se va a sanar, no creo que vaya a ser algo feo, ¿no? Y me dice, tienes que ir al médico, tienes que ir al médico, tienes que ir al médico. Bueno, y cuando fui al médico era porque ya necesitaba la cirugía. Pero el punto es
que a pesar de que te ponen anestesia local, aún sentía dolor. Y para poder quitar la infección es necesario abrir, pero no solamente apretar, sino que el médico tuvo que introducir una gasa para poder limpiar y tratar de arrastrar todo lo que está allí. Y eso es sumamente doloroso. Pero el dolor es necesario, o es necesario pasar por esa situación dolorosa, preferible a que tú no hagas nada y que esa situación se vaya a complicar más. El dolor en el cuerpo, al menos, es una señal de que hay algo que no está funcionando correctamente. Así que simplemente es una señal, es un efecto de algo que está antes de eso. Y en la vida del ser humano, cuando nosotros lo trasladamos a la parte espiritual, nosotros tenemos el ejemplo de un ser el cual ha tenido que enfrentar no solamente el dolor físico, sino el dolor que causa el pecado, porque causa separación de Dios, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Dios permite que nosotros pasemos por esas circunstancias, Él no nos ha dejado, como dicen por ahí, abandonados para que enfrentemos la situación sola. Hay una promesa en la palabra de Dios que yo la hice mía justamente hace unos 4 años atrás, cuando pude estar con mi abuela, porque también no nos daban esperanzas de vida de ella. Y no solamente era esa situación, yo había perdido un semestre en la universidad precisamente por ir y apoyar a mi madre. Estábamos endeudados completamente porque estábamos tratando de hacer todo lo posible para que mi abuela viviera. Y no veía claramente el futuro. Pero entonces recordé una promesa que Cristo, que Dios nos ha dejado allí en el libro o en una de las cartas que Pablo escribe a los Corintios, y quiero que me acompañen. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Ahora pregunto yo, ¿quién puede ayudar de una manera más cercana a una persona que ha perdido un hijo? Yo no soy padre. Dios todavía no me ha dado ese privilegio con mi esposa. Pero yo no sé lo que es perder un hijo. Pero habrá personas que han perdido un hijo. ¿Y quién puede acercarse? ¿Quién puede entender con mayor facilidad a una persona que ha perdido a un hijo? Alguien que ha perdido un hijo. ¿Quién puede acercarse con una persona a la que le han amputado una pierna? ¿Alguien que camina completamente? ¿Que no tiene ninguna dificultad para caminar? ¿O alguien que ha pasado por esa misma experiencia y que ahora ha comprendido y ha aprendido y ha logrado desarrollar habilidades a pesar de no tener una pierna? ¿Quién puede entonces acercarse con mayor facilidad y tener una mayor conexión con una persona que ha perdido una pierna? Otra persona que ha pasado por la misma situación. ¿Saben, queridos hermanos? Dios tiene hijos suyos allá afuera, que a diferencia de nosotros que estamos esta noche aquí, no tienen esperanza. Posiblemente, y es que todos pasamos por dificultades, y yo estoy seguro que los que están aquí no son la excepción.
Pero no es lo mismo pasar por dificultades teniendo una esperanza y conociendo a Cristo que pasar problemas y dificultades sin tener a Cristo, porque entonces no hay esperanza. Dios pretende que el sufrimiento y el dolor, queridos hermanos, pueda llegarse a convertir en un talento que lo usemos para glorificar su nombre. Un talento. Usualmente hablamos acerca de los dones o de los talentos de predicar, de cantar, de ser hospitalarios, etcétera, los que se mencionan en la Biblia, ¿no? Pero, ¿será que podemos tener el talento del sufrimiento para la honra y para la gloria de Dios? Es decir, que Dios nos permita pasar por esas circunstancias para que cuando nosotros aprendamos de ellas, entonces podamos ir con todas esas personas que están pasando por dificultades, que están pasando por problemas, que a nosotros, que ya las hemos atravesado, ahora podemos tener la seguridad y la confianza de que así como Dios nos permitió atravesar por ellas y aferrados a estas promesas como la que acabamos de leer, ellos también lo puedan hacer. ¿Podemos usar esto para la gloria de Dios? Amén. Dios puede hacer del sufrimiento un talento para su honra y para su gloria. Otra situación para la cual Dios permite el sufrimiento. Todos conocemos la historia de Job. La Biblia comienza diciendo que Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero cuando entonces se enfrenta a la situación que ya conocemos, ustedes van a encontrar que el libro de Job es el libro donde una persona es la que más porqués le presenta a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes lean el libro de Job y ahí van a encontrar la mayor cantidad de preguntas que Job lanza a Dios. Pero cuando finalmente Job, después de pasar por toda la situación que él desconocía, nosotros somos conocedores que era Satanás el que estaba obrando de esa manera para perjudicarlo, para tratar de orillarlo a que blasfemara contra Dios. Nosotros lo conocemos, pero Job no lo sabía en ese momento. Para nosotros es fácil decir, ay, ¿por qué vas a renegar si mira, Dios es el que te está cuidando? Bueno, lo mismo le puedo decir a ustedes. Job desconocía la situación y por eso es que pregunta y cuestiona a Dios. Y cuando nosotros llegamos a la parte final del libro de Job, este es un hombre que a mí me impresiona porque a pesar de que la Biblia señala que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el capítulo 42, finalmente después de que Dios cuestiona a Job y está allí para explicarle algunas cosas, para preguntarle y decirle, bueno, si lo sabes, respóndeme. Entonces Job dice, versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Si Job no se hubiera enfrentado a esa situación, no hubiera tenido ese acercamiento tan estrecho con Dios a tal punto de decir, de oídas te conocía, de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, el dolor y el sufrimiento que Dios permitió que pasara Job fue con el propósito de que Dios fuera glorificado, pero que además Job conociera con mayor cercanía y profundidad al Dios al cual servía. Y queridos hermanos, queridos amigos que nos ven a través de esta transmisión, si el día de hoy
nosotros estamos enfrentando una situación que nos cause dolor, que nos cause sufrimiento, que nos cause tristeza, es un medio que Dios permite, porque es claro ese pasaje, que Dios no nos permitirá pasar por algo que no podamos soportar. Y si Dios lo permite, su promesa es que juntamente con esa prueba también mandará la salida para que podamos resistir. Dios desea que a través del sufrimiento no solamente nos convirtamos en personas con una capacidad de entender a nuestros hermanos que sufren allá afuera y que no tienen esperanza, y que a través del sufrimiento que hemos experimentado nosotros podamos llevarles esa esperanza que hemos tenido, sino también que nosotros podamos conocer a Dios, porque entonces podamos tener un acercamiento más estrecho con Él. Pero en tercer lugar, uno de los propósitos que tiene Dios a través del sufrimiento y del dolor es que nuestro carácter pueda ser purificado para que entonces podamos llegar a reflejar el carácter de Cristo. El apóstol Pedro, a mí me impresiona la vida del apóstol Pedro, porque este hombre, de ser un hombre, se los había dicho las veces pasadas, un hombre violento, un hombre iracundo, un hombre que siempre estaba tratando ahí de ser el primero, de sobresalir sobre los demás, de tratar incluso de matar a una persona por defender a Jesús. Cuando finalmente llega a su vida adulta mayor y escribe esas cartas, la primera y la segunda, encontramos, y vamos a ir, acompáñenme a leer la primera carta del apóstol Pedro, estas declaraciones tan profundas en el capítulo 1, versículo 7. Bueno, desde el versículo 6 dice él: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que, ¿qué cosa? Que el oro, entonces, dice él, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego, acompáñeme al capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Versículo 14. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dios ha propuesto en su plan de redención que cada uno de sus hijos sea purificado de las impurezas de carácter que hemos desarrollado en esta vida, para que entonces, como el oro es purificado en el fuego, nuestro carácter pueda ser purificado para vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, el mal surgió en el mundo en un ser, en Satanás.
El libro de Ezequiel señala que él comenzó a dejar de ver a Dios y comenzó a verse a sí mismo. Es un misterio cómo surge el pecado en el corazón de este ser. Pero eso ha desencadenado en que nosotros como humanidad vivamos en un mundo constante lleno de dolor y sufrimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre se ha preguntado siempre por qué de las cosas. Y esa respuesta en su plenitud no la comprenderemos hasta que Cristo venga. Pero más que preguntarnos el por qué, la invitación es para que nos preguntemos ¿para qué? Y mientras nosotros nos hacemos la pregunta, ¿para qué Dios permite que yo pase por el sufrimiento? Esta noche hemos recordado por lo menos 3 motivos. Para que nosotros, al pasar por la tribulación, habernos aferrado a las promesas de Dios y haber salido victoriosos, podamos llevar a otros que están pasando por la misma experiencia a los pies de Cristo. Número 2, para que a través del sufrimiento, a través del dolor, nosotros podamos buscar a Dios y podamos acercarnos más a Dios y podemos conocer más a Dios. Y número 3, para que a través del fuego de la aflicción, nuestro carácter sea purificado, sea perfeccionado, para que entonces podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, siempre de manera natural, porque el ser humano no fue creado para sufrir, vamos a buscar alejarnos del sufrimiento. Pero yo les voy a decir algo, como lo dijo Job. Bueno, desnudo salí de mi madre, vine a este mundo y así mismo voy a morir, voy a la tumba, vuelvo. Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y hay un pasaje del apóstol Pablo que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Que las pruebas que estás enfrentando y las que enfrentarás seguramente, siempre te recuerden que Dios te ha dado la promesa de que no permitirá que pases por algo que no puedas soportar. Aférrate a ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Porque cuando tú hayas pasado la tormenta, cuando tú hayas sido purificado en el horno de la aflicción, entonces podrás estar preparado para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y contemplar a nuestro Salvador, contemplar a nuestro Padre eterno, que con los brazos abiertos estará dispuesto a recibirnos y a vivir una vida plena con Él. Esta noche quiero invitarte para que podamos orar, no solamente para que Dios aleje las tribulaciones de nuestra vida, porque recuerden, sin tribulación no hay purificación. Así que roguemos que podamos ser purificados. Y si en esa purificación es necesaria la aflicción, que venga en el nombre del Señor, porque su promesa está dada, ¿verdad? Que no nos permitirá pasar por aquello que no podamos soportar. Les voy a invitar para que nos pongamos en pie y podamos hacer una oración. Oremos. Querido y bondadoso Señor, no pretendemos
sondear las profundidades de tu conocimiento, Señor. Aunque deseamos conocerte cada día más, habrá cosas que no podremos comprender en su plenitud en esta vida, como el por qué surgió o cómo surgió el mal en un ser perfecto. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor es una realidad de nuestras vidas. No es algo que tú deseaste, ni algo que tú hiciste. Sin embargo, tú nos permites atravesar por él. Y tú utilizas el sufrimiento, Señor, aún para tu honra y para tu gloria. Porque a través de él podemos ser purificados. Podemos llegar a conocerte de más cerca. Podemos llegar, Señor, a comprender el sufrimiento de otros. Y esta noche, Señor, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos que está en este lugar, a los que nos están viendo a través de esta transmisión. No te pedimos, Señor, que nos apartes del dolor y el sufrimiento, sino que cuando tengamos que enfrentarlo para ser purificados, tú nos acompañes. Porque sin sufrimiento no hay purificación de carácter. Ayúdanos, Padre bendito, para no rehuir. Si sufrimos, si tenemos dolor por causa de nuestros pecados, es la señal para que reconozcamos que estamos mal. Pero si sufrimos a causa de tu nombre, si somos menospreciados por causa del Evangelio, debemos gozarnos porque somos participantes de lo mismo que nuestro Salvador sufrió en esta tierra al ser rechazado por la humanidad. Pero así como Él venció y resucitó, y ahora intercede por nosotros y vendrá para recibir todo el honor, todo el poder, toda la gloria, nosotros juntamente también reinaremos con Él. Así que, Padre bendito, derrama tu Santo Espíritu en esta iglesia, en esta congregación. Ayúdanos para humillarnos en tu presencia, para que entonces podamos dejar nuestro yo a un lado, esas imperfecciones, esas aristas que cortan, que lastiman a otros, y podemos llegar a ser diamantes pulidos a través del dolor, pero perfeccionados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Quédate pues con cada uno de tus hijos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.